get into a little bit more modern type of idolatry. Ahora ingresemos a lo que es un tipo de idolatría más moderno. When you look at the world of sport, Ahora, cuando uno considera el mundo de los deportes, the whole philosophy behind sport ahora toda la filosofía que está atrás de los deportes is fulfilled in the mystery Babylonian religion. se cumple también en lo que es las religiones de misterio babilonias. Most of the mega teams in the world Los equipos super gigantes en este mundo all belong to the Roman Catholic secret societies like the Knights of Malta. todos pertenecen a las sociedades secretas romano-católicas, como por ejemplo los Caballeros de Malta, Or Masonic organizations. o organizaciones masonas. And if you look at the various top teams in the world, you can see their symbols include dragons and Masonic symbols and chevrons. Y cuando uno considera los símbolos de estos equipos muy importantes en el mundo, puede ver que incluyen a símbolos masones y otros símbolos. These are all Masonic symbols. Esos son todos símbolos masones All of these mega teams. en todos estos equipos importantes. Even the name Titan means Lucifer. También el nombre Titán, que significa Lucifer. Now in Exodus 32, verse 2 to 6, Ahora, en Éxodos 32, versículos de 2 a 6, when Aaron permitted the people to go into idolatry, cuando Aarón permitió que el pueblo entrara en una fiesta de idolatría and he made a molten calf, y les preparó un becerro en oro, he said, tomorrow we will hold a feast dijo, mañana vamos a tener una fiesta to Jehovah. para Jehová. And then they rose up early the next day and they offered sacrifices. Y después, la siguiente mañana, madrugaron y ofrecieron sacrificios. And then they sat down to eat and to drink and they rose up to play. Y después dice aquí que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. What were they playing? ¿Y en qué se estaban regocijando? They were playing sport, Bueno, estaban jugando deportes, because that was an ancient system of Babylonian worship. porque ese era un sistema antiguo de adoración babilonia. So let's go to some ancient games Así que vamos ahora a algunos juegos antiguos and let's ask UNESCO to define it for us. y vamos a preguntar que UNESCO nos defina todo esto para nosotros. Here is the ball they used, for example, for polo. Aquí está la pelota que utilizan, por ejemplo, para el juego de polo. And if you look at that symbol, you'll find it on the modern footballs as well. Y si uno mira esos símbolos, los encontrará también en lo que es las pelotas modernas de fútbol también. It was also known to the Persians. Y era también conocido a los persos. And scoring a goal with the sun ball was the triumph of their god over the other gods. Y hacer un gol para el team que ganaba era el triunfo del dios Sol sobre las otras fuerzas oscuras. So when you look at sports like football, hockey, basketball, cricket, baseball, Así que cuando uno considera los deportes como fútbol o hockey o básquetbol, cricket, then they're all related to sun worship. todos están relacionados con esta idea de la adoración al sol. In baseball, even the field is a sun worship system. En béisbol también hasta el campo de juego está diseñado para la adoración al sol. Not me saying this, UNESCO saying Ahora, this. yo no estoy diciendo esto, es el UNESCO que lo está diciendo. Well, it embodies the Gilgamesh epic. Ahora, esto también incluye la historia sumera de Gilgamesh. And when you have a stick to achieve hitting a ball into a hole, Y cuando uno tiene un palo que utiliza para golpear una pelota y hacer un gol, then it's the victory of the sun god over his adversary. después eso es la victoria del dios Sol sobre sus adversarios. The Olympic torch is also a sun symbol. La antorcha olímpica también es un símbolo del sol. It was also the symbol of Mitra. Era también el símbolo de Mitra. Here you had one of the opening ceremonies of the Olympic Games Aquí una de las ceremonias de apertura de uno de los Juegos Olímpicos in Barcelona. en Barcelona. And the whole opening ceremony had to do with the victory of the sun god over his Y adversaries. toda la ceremonia de apertura tenía que ver con la victoria del dios Sol sobre sus adversarios. So whether we're talking sport, whether we're talking architecture, philosophy, religion, Así que sea que hablamos de deporte, arte, arquitectura, filosofía, festivals, folklores, dance, music, festivales, folclore, danza o música, all of these had a religious connotation. todos estos tenían una connotación religiosa. And the Roman Catholic Church has incorporated them all
all into its liturgy. Y la Iglesia Católica Romana ha incorporado todos estos elementos en su liturgia. Even the days of the week Hasta los días de la semana were under the various planets. estaban bajo los varios planetas. And so Rome's calendar is based on the pagan calendar. Así que el calendario de Roma está basado sobre el calendario pagano. That's why you keep Sunday, Es por eso que uno guarda el domingo, the venerable day of the sun, que es el día venerable del sol. Monday, the moon day. Y el lunes es el día de la luna. Friday was Frigga, the goddess of the north. Y el viernes, bueno, en inglés era Friday, era el día de Frigga, que era la diosa del norte. And when you look at these symbols of the various Olympic games, Ahora, cuando uno considera los varios símbolos de los Juegos Olímpicos, you will see they all are symbols of Baal worship. Here you have the Baal Hadad, the birth of the unconquered sun. son todos símbolos de la adoración a Baal. Ahí vemos Baal Hadad, que es el nacimiento del hijo. And there you have the same, it's just as the Alpha. Y ahí es lo mismo, pero simplemente con la letra alfa. And there you have the same. Y ahí tenemos lo mismo. And there you have the Y same. ahí también. All of these have hidden symbols in them. Así que todos esos tienen símbolos escondidos en ellos. That is why the Pope can take any sport and bless it. Y es por eso que el Papa puede tomar cualquier tipo de deporte y bendecirlo. Here, the Pope blesses a hockey shirt. Aquí el Papa bendice a una camisa de hockey. Let's watch it. Miremos. A fine hockey shirt. Why would he bless a hockey shirt? Ahora, ¿por qué bendeciría aquí a una camiseta de hockey? You see, if you do not understand the Babylonian mysteries, you will never understand what's happening here. Ahora, si uno no entiende los misterios babilonios, uno nunca entendería lo que está sucediendo acá. This is St. John's Lateran, the main church in Rome, Aquí está la iglesia principal de Roma, San Juan de Laterano, where she claims that she is the mother of all the churches. donde está escrito que ella alega ser la madre de todas las iglesias. No other church has ever done this. Ninguna iglesia ha hecho algo parecido. In Revelation 17:5, the Bible calls her the mother of prostitutes. Ahora, en Apocalipsis 17:5, la Biblia la llama la madre de las prostitutas. The Roman church is the only one that claims that she's the mother. La iglesia romana es la única que alega ser la madre. In Revelation 18:7, she says, I sit as queen, I am not a widow, I will never mourn. Ahora, en Apocalipsis 18:7 dice que yo estoy sentada como reina y yo no soy viuda y no veré al llanto. And Isaiah says she will not suffer loss of children. Y en Isaías 47:8 nos dice que yo soy y fuera de mí no hay otra y no quedaré viuda y ni conoceré orfandad. Did she lose children at some stage? ¿Es que ella perdió algunos hijos en cierto estadio? Yes, in the Reformation. Sí, durante la Reforma. But she got them back Pero ya lo recibió de regreso otra vez, through the ecumenical por movement. medio del movimiento del ecumenismo. That's why Rome could say in 2000 other churches are no sisters of ours, the Vatican insists. Es por eso que Roma podía decir en el año 2000 que las otras iglesias no son nuestras hermanas, insiste el Vaticano. And Cardinal Ratzinger, the present Pope, said Y el presente Papa, cuando era cardenal Ratzinger, dijo lo siguiente, that the Catholic Church is not the sister but the mother of all the churches. que la Iglesia Católica no es la hermana, pero la madre de todas las iglesias. There's no other church that fits the symbol of Revelation 17 like the Roman Catholic Y no Church. hay otra iglesia que encaja con los símbolos de Apocalipsis 17 como la Iglesia Católica And Romana. every aspect of Babylonian mystery is incorporated in her system of worship. Y cada aspecto de los misterios babilonios está incorporado en su sistema de adoración. When it comes to heresy or schism or apostasy, Ahora, en cuanto a herejía, a cismos, a apostasía, the Catholic Encyclopedia says there's no graver offense than heresy and therefore it must be rooted out with fire and the sword. la Enciclopedia Católica dice claramente, no hay ofensa más grave que la herejía y por lo tanto debe ser arrancada con fuego y espada. And their catechism defines heresy Y su catecismo define a la herejía as denying some Catholic truth. el negar algunas verdades católicas.
So if you don't believe what they are teaching, Así que si uno no crea lo que ellos están enseñando, if you say this is Babylonian, si uno dice, por ejemplo, son verdades babilonias, well, then you must be rooted out with fire and the sword. así That's que what uno they say. se lo tiene que arrancar con fuego y espada, es lo que dice. What about the children that have to get back to the church? ¿Y qué hay de los hijos que tienen que regresar a la iglesia? Rome wrote, Protestantism is not a religion, never was a religion. Roma escribió que el protestantismo no es una religión y nunca fue una religión. It was a form of rape and robbery masquerading as a religion. Eso fue una forma de violación y robo teniendo una fachada de religión. And so their statues show Mother Church and Luther and Calvin falling to one side. Así que sus estatuas hacen ver la Madre Iglesia y Lutero y Calvino que están cayendo de un lado. At the Council of Trent, En el Concilio de Trento, which the Pope called in 1545 to 1563 to counter the el Reformation, Papa llamó para contrarrestar la Reforma y lo llamó en los años 1545 hasta 1563. Protestants were present at the second meeting, Ahora, durante la segunda reunión, los protestantes estuvieron presentes. but Rome confirmed every single doctrine that led to the Reformation, Pero Roma confirmó y para sí misma cada doctrina que había causado la Reforma. and has everyone still intact today. Y cada una de esas doctrinas existen de manera intacta hoy en día. Transubstantiation, La transubstanciación, that the sacrifice of the Mass is a perpetual sacrifice. que el sacrificio de la misa es un sacrificio perpetuo. The literal sacrifice of Christ, the literal body of Christ. El sacrificio literal de Jesucristo, es decir, del cuerpo de Jesucristo. The Bible says he was sacrificed once for all. La Biblia nos dice que Él fue sacrificado solo una vez para siempre. Justification by faith and works. Justificación por fe y obras. The Bible clearly teaches justification apart from works. Y la Biblia claramente enseña que la justificación es aparte de las obras. And those Protestant churches have now signed the joint declaration on justification and so are back in the fold of Roman Catholicism. Y esas iglesias protestantes que han firmado esa declaración unida sobre la justificación por fe, bueno, están ya de regreso con la Madre Iglesia. The medieval Mass was upheld, La misa medieval fue ratificada o defendida, which is exactly like the Babylonian wafer god, which was round to depict the sun god. que es exactamente como el dios babilonio a forma redonda que ilustraba lo que era el dios sol. The sacraments were confirmed, Los sacramentos fueron confirmados, that there is salvation in the ritual that you follow rather than salvation in Christ. que la salvación existe por los rituales que uno hace en vez de tener salvación por medio de la gracia. Celibacy was maintained, El celibado fue mantenido, the doctrine of purgatory was maintained. la doctrina del purgatorio fue mantenida. The Bible knows nothing of the doctrine of La purgatory. Biblia desconoce por total lo que es la doctrina del purgatorio. Martin Luther said this world has troubles of its own, Martín Lutero, hablando de todo esto, dijo, este mundo ya tiene suficientes problemas and there's plenty of time to suffer enough on this planet not to worry about purgatory in the next. y hay suficiente tiempo para sufrir en este planeta sin tener que preocuparse del purgatorio en la próxima vida. Indulgences were reaffirmed, Las indulgencias fueron reafirmadas and the present Pope issued the largest indulgence in the history of the y el church. presente Papa ha emitido las más grandes indulgencias que han sido emitidas por la historia de la Iglesia Católica. And papal power was increased Y el poder papal fue aumentado until all power was in one man, ultramontanism. hasta que se llegó a tener todo el poder centrado en un hombre, lo que se llama ultramontanismo. This is Babylonian wine. Así que ese es el vino de Babilonia. And the churches are willing to accept this. Y las iglesias quieren aceptar esto. What do they teach on ¿Qué transubstantiation? enseñan sobre lo que es la transubstanciación? Yeah, this is their own writing. Marvelous dignity of the priests, in their hand is in the womb of the Blessed Virgin Mary. The Son of God becomes incarnate. Así que dice que a la dignidad maravillosa de los sacerdotes en sus manos, así como en lo que era el vientre de la bendita Virgen María, hay el Hijo de Dios que se forma encarnado. Behold the power of the priest. Miren el poder del sacerdote.
The tongue of the priest makes God from a morsel of bread. La lengua del sacerdote hace Dios de un pedazo de pan. It is more than creating the world. Es mucho más que crear el mundo. And Canon 1 of the Holy Roman Catholic Church Y el canon número 1 de la Iglesia Católica Romana dice says that if you deny this literal conversion into the body of Christ, si uno niega esa conversión literal de la hostia en el cuerpo de Jesucristo, then you are an anathema. uno se encuentra en anatema, sea un anatema, dice. So this is Babylonian wine. Así que ese es el vino de Babilonia. Why? Because Hebrews 10 verse 14 says, Porque Hebreos 10:14 nos dice claramente, by one sacrament has he made perfect forever those who are being made holy. con una sola ofrenda hizo Jesús perfectos para siempre a los santificados. One sacrifice, Una ofrenda, un sacrificio, not a perpetual sacrifice. no un sacrificio perpetuo. The round little wafer God that is given there Así que la pequeña hostia como Dios que viene dado ahí is a Babylonian mystery. es un misterio babilonio. What about the forgiveness of sins? ¿Y qué hay del perdón de los pecados? Who can forgive sins but God alone, says the Bible. ¿Quién puede perdonar los pecados si no es solo Dios? Dice la Biblia. But Rome says that she has the power of the keys in delivering sinners from hell. Pero Roma dice que tiene el poder de las llaves para liberar a los pecadores del infierno. And that God has to listen to the judgment of his priests. Y que Dios tiene que escuchar y someterse al juicio de sus sacerdotes. What about Mary as mediatrix? ¿Y qué hay de María como la mediadora, mediatrix? In 1854, the papacy declared Mary immaculate. En el 1854 el Papa declaró a María como inmaculada. The Immaculate Conception. La concepción inmaculada. Now, most people think that the Immaculate Conception refers to Jesus. Ahora, la mayoría de las personas piensan que la concepción inmaculada se refiere a Jesús. No, it doesn't. It refers to Mary. No es así, se refiere a María. You see, the dogma says that she was conceived without sin. Ahora, el dogma dice exactamente que ella fue concebida sin pecado. By a miracle, God kept her sinless. Por medio de un milagro, Dios la mantuvo sin pecado. Excuse me, that is a bloodless sacrifice. Pero disculpen, ese es prácticamente un sacrificio sin sangre. Without the shedding of blood, there is no remission of sins, says the Bible. Pero nos dice la Biblia que sin derrame de sangre no hay remisión de pecado. Now, because she was without sin, therefore the merits of Jesus he received from her. Así que por el hecho de que ella era sin pecado, en realidad los méritos que Jesús tuvo los recibió de ella. The Bible says no, the other way around. Pero la Biblia dice, no, ese es exactamente al opuesto. The Bible says she was a woman under the law, which means she was under the condemnation of the law. La Biblia dice que ella fue una mujer bajo la ley, es decir, bajo la condenación de la ley. So to make her immaculate, Así que hacer de ella una mujer inmaculada preaches a Christless religion. está predicando una religión sin Cristo. If he could do it for Mary, Si Dios pudo hacerlo por María, then why can't he do it for us? ¿por qué no lo puede hacer por nosotros? Why did Jesus have to come to die? He could have just made us all immaculate. ¿Por qué tuvo que venir Jesús a morir para nosotros? Nos hubiera podido hacer a todos inmaculados. So this denies the atonement. Así que esto deniega lo que es la expiación de It's Jesucristo. Babylonian wine. Este es vino babilonio. And then in 1951, the Pope declared that Mary went directly to heaven. Y después en el 1951 el Papa declaró claramente que María se fue directa al cielo. Well, if she's sinless, Si ella no tiene pecado and death is a consequence of sin, y la muerte es una consecuencia del pecado, then she must have gone to heaven. ella tiene que haber ido al cielo. But the Bible says if you sin and you die, you sleep until the resurrection. Pero la Biblia dice que si uno peca, uno muere, es decir, duerme hasta la resurrección. And then they make Christ a monster. Y después hacen que Cristo sea prácticamente un monstruo. He's either a baby on the knee, Es o un bebé sobre la rodilla, or a corpse on a cross. o un cadáver sobre una cruz. So the only one left is Mary to talk to. Así que la única persona que queda para hablar es María. Or is perhaps a dead host in a chalice. O a lo mejor se encuentra como que Jesucristo como una hostia muerta en un cáliz. And so we need the mediation of the Virgin. Y es por eso que necesitamos la mediación de María. That is Babylonian wine. Este es todo vino babilonio. Here are Catholic statements on the saints and on Mary. Aquí son frases católicas sobre los santos y María. Basically, they say without Mary you're lost.
Así que esencialmente lo que dicen acá es que sin María uno está perdido. Salvation without Mary is impossible. Dicen claramente que la salvación sin María es imposible. God will not save us without the intercession of Mary. Dios no nos va a salvar sin la intercesión de María. And here is the Focus magazine, and Mary must become a goddess. Y dice acá el periódico Focus que María tiene que convertirse en diosa. This is unbelievable. Eso es increíble. Pope Pius is the one who declared the dogma Yeah. of her going to heaven. Y el Papa Pío es el que declaró el dogma de ella que fue llevada al cielo. And here they're talking about a female goddess, Mary. Y aquí están hablando de una diosa femenina, María. And Pope John Paul II said he is not averse to the idea. Y el Papa Juan Pablo II dijo que esa idea está bien para él. Then we have the Semiramis legend, Y the después goddess of heaven. Y después tenemos la leyenda de Semiramis. And this is Babylonian wine. Y todo esto es vino de Babilonia. Here we can read the Roman Catholic More Answers to Your Questions Aquí podemos leer el libro católico Más respuestas a sus preguntas about tradition, infallibility, and the scriptures. sobre la tradición, la infalibilidad y las escrituras. And they will tell you the Bible is on the index of prohibited books. Y les dirán que la Biblia está sobre el índice de libros prohibidos. Isn't that incredible? ¿No es eso increíble? So, all of these issues are Babylonian wine. Así que todos estos asuntos son vino babilonio. Here is the professor, Roman Catholic professor Paul Nitter. Aquí está el profesor católico romano Paul Nitter He studied under the Jesuit Karl Rahner, y estudió bajo el jesuita Karl Rahner and he writes the book No Other Name, y escribe el libro Ningún otro nombre. and then proceeds to say you can be saved under any name. Y después sigue diciendo que uno puede ser salvo bajo cualquier nombre. No wonder this system can become a world religion, Y es por eso que ese sistema se puede convertir en una religión mundial. because at its heart it's Babylonian, so it can incorporate any other Babylonian religion. Y porque en su corazón, en su centro es Babilonio, el sistema puede incorporar cualquier tipo de otra religión babilonia. Whether it be Buddhism, Sea que sea budismo, whether it be veneration. sea que sea la veneración. The bent cross is of course a Luciferian system. La cruz doblada es obviamente un sistema luciferino. And his IHS symbol stands for Isis Horus Sept, not Iesus Hominum Salvator. Y su símbolo IHS es por Isis, Horus y Seb y no Iesus Hominum Salvator, el Salvador de los hombres Jesús. These were the Egyptian deities. Estas eran las deidades egipcias. If you look at the Vatican Square, Si uno mira la Plaza del Vaticano, it's a giant solar wheel. es una rueda solar gigante. In fact, it is a wheel within a wheel. Y de hecho es una rueda dentro de una rueda. So literally, it is the throne of Lucifer. Y literalmente es el trono de Lucifer. Mitraism, here's Mitra killing the bull. Aquí mitraísmo, aquí lo vemos a Mitra matando al becerro. And so Catholicism has all the principles of Mitraism. Así que catolicismo incluye todos los principios del mitraísmo. These are the Congress of Wandering Bishops, Este es el Congreso de los Obispos Peregrinos. and they are controlling the occult world. Y ellos controlan el mundo del ocultismo. So whether it is occultism, Así que sea el ocultismo, whether it is Hinduism, sea el hinduismo, whether it is Islam, sea el islam, whether it is Buddhism, sea el budismo, Rome can embrace them all. Roma puede a todos. She's the mother of them all. Ella es la madre de todos ellos. And the kings of the earth, it tells us in Revelation 17:2, Y Apocalipsis 17:2 nos dice que los reyes de la tierra, they also committed fornication with her. ellos también han fornicado con ella. Well, you can just look at the news and see with which church do the kings of the world commit fornication. Así que uno puede simplemente mirar a los noticieros y ver con cuál iglesia los reyes de la tierra cometen fornicación. From the tyrants of the world that liaised with Rome. Sea con los tiranos del mundo que se conectaron con Roma. Here is the popes and the Führer. Aquí está el Papa y el dictador alemán, el Führer. To the former East Bloc nations. Sea también las naciones que pertenecían al reino comunista en Europa del Este. To the so-called anti-papal nations. Y hasta con las naciones que supuestamente son antipapales. To the kings and the queens of this world. Hasta los reyes y las reinas de este mundo. And the princes and the prelates of this world. Y a los príncipes y prelados de este mundo. Whether they are from the Muslim world or from the Christian world or the Orthodox world. Sea que sean del mundo musulmán o del mundo cristiano o del mundo ortodoxo. Or from the Protestant world. O del mundo protestante.
They all run to the Pope dressed in black. y todos van al Papa vestidos de negro. Whether they come from Japan or whether they come from the US, it makes no Sea que vienen de difference. Japón o de Estados Unidos de Norteamérica, no hay ninguna diferencia. They all have to pay a visit to Rome. Tienen que todos visitar a Roma. So the kings of the world committed fornication with Así her. que los reyes de la tierra cometieron fornicación. And whether they belong to a left party or to a right party, Y sea que pertenezcan a un partido de derecha o un partido de izquierda, they belong to secret societies subject to Rome. pertenecen todas a sociedades secretas que están sujetas después a Roma. I saw this woman, says Revelation 17:6, drunk with the blood of the saints and the martyrs of Jesus. Dice Apocalipsis 17:6 que vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Here's the Bartholomew massacre, Aquí está la masacre de San Bartolomé, not to speak about the fires of the Inquisition, sin hablar de los fuegos de la Inquisición, because heretics can just be eradicated. porque a los herejes se los puede simplemente quitar del medio. Here she says she will not tolerate heresy. Y aquí ella dice que no tolerará la herejía. She will use force and punishment and torture. Ella va a utilizar la fuerza y la punición y el castigo corporal y la tortura. The Bible is replete with these stories of her persecution, Ahora, la Biblia está llena con esas historias de su persecución. and history confirms it. Y la historia confirma esos hechos. The Jesuit oath is one of persecution and murder and eradication. Ahora, el juramento jesuita habla de esos asuntos de persecución, erradicación y tortura. So history tells us that all the attributes of this woman we find in history. Así que en la historia encontramos todos esos atributos de esta mujer. And the angel said unto me, wherefore didst thou marvel? Y en el versículo 7 el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? I will tell you the mystery of this woman and of the beast that carries her, Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, which has 7 heads and 10 horns. la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. We're talking about this conglomerate beast. We'll come to it in a moment. Estamos hablando de esta bestia, digamos, que representa una conglomeración. Vamos a hablar de ella más en detalle después. The beast that thou sawest was, is not, and shall ascend. Ahora, el versículo 8, la bestia que has visto era y no es y está para subir. It's the Antichrist system. Es el sistema del anticristo. It has a counterfeit death and a counterfeit resurrection. Tiene una muerte falsa y una resurrección falsa. It comes out of the bottomless pit, Pero viene aquí, sube del abismo but it will go into perdition. y va a ir a perdición, dice la Biblia. And they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundations of the world. Y dice acá que los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de vida desde la fundación del mundo, When they behold the beast that was, cuando van a ver a la bestia que era and is not, y no es yet is. y será. Fascinating. Ahora, es fascinante eso. So the people will look at this beast, Ahora, la gente va a mirar a esta bestia which was, que era, this is papal Rome. eso es decir, era la Roma papal. Then it receives a mortal wound, Después recibe una herida mortal and then it's not. y así que en ese momento ya no es, But in actual fact, it's still there. pero de hecho aún sigue estando ahí. It's not a political power anymore, but it's still a woman. Ya no es un poder político, pero sí sigue siendo una mujer. And in fact, while she had the mortal wound, before she again became a political power, Y de hecho, en el mismo tiempo cuando tenía esa herida mortal, antes de que otra vez volviera a ser un poder político, in her is not stage, en su estadio cuando ella no era, para citar las palabras de Apocalipsis, she did more mischief than she did before. ella hizo más cosas malas que hizo anteriormente. In 1854, she declared the dogma of the Immaculate Conception. En el 1854 ella declaró el dogma de la concepción inmaculada. In 1870, the dogma of infallibility. En 1870 se declaró el dogma de la infalibilidad del Papa. And then when she was healed, when she got a political status back, she said she's the sovereign leader of the world. Y después, ya cuando fue sanada y recibió su estatus político otra vez, ella declaró que era el gobernador soberano de todo el mundo. In 1951, they made Mary a goddess, putting her into heaven. Y en el 1951 hicieron de María una diosa y la pusieron en el cielo. And recently they debated whether she was the mediator, the co-mediator. Y recientemente estaban debatiendo sobre el hecho si ella fuera la comediadora. Let's get some more information. Así que vamos a mirar un poco más de información.
Here is the mind which has wisdom. The 7 heads are 7 mountains. Ahora, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. The Greek there is oros, Y el griego ahí es horos, on which the woman sits. sobre los cuales se sienta la mujer. And there are 7 kings. Y hay 7 reyes. 5 are fallen, 1 is. Ahora, nos dice el texto que 5 de ellos han caído y 1 es, And the other is not yet come. y el otro aún no ha venido. And when he cometh, he must continue a short space. Y cuando venga deberá durar breve tiempo. And the beast that was and is not, Y versículo 11, la bestia que era y no es even he is an 8th, también el octavo. and is of the 7, Y es uno de los 7 and goes into y perdition. va a la perdición. That's a mouthful, isn't it? Ahora, todo esto parece bien complejo, ¿verdad? Whoa! You see, the Lord has something in his Bible Así que el Señor tiene algo en su Biblia to confuse even the most brilliant minds in the world, para confundir hasta las mentes más brillantes en el mundo. lest they become arrogant and think they're great. Para que no ser que se viertan en arrogantes y piensen que son brillantes. Now, some people say Rome is built on 7 hills, and that's why we're talking about 7 mountains here. Ahora, algunas personas dicen que Roma está construida sobre 7 colinas y es por eso que tenemos 7 montañas ahí. But of course, the mountain is also a nation. Pero también la montaña en la Biblia es también una nación. So heads or mountains in the Bible symbolize empires. Así que cabezas o montañas en la Biblia simbolizan imperios. So here in Jeremiah 51, we can get this parallelism. Así que, por ejemplo, recibimos este paralelismo en Jeremías 51, por ejemplo, versículo 24. I will render unto Babylon and to all the inhabitants of Chaldea Yo pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea all the evil that they have done in Zion. todo el mal que ellos hicieron en Sión. In verse 25, he then says, Behold, I am against thee, O destroying mountain. Y después, versículo 25 dice, ciertamente yo, dice Jehová, estoy contra ti, monte So you see, destructor. Babylon is described as a mountain. Así que Babilonia viene descrita como un monte. Now, let's identify these 7 heads. Ahora, identifiquemos estas 7 cabezas. Now, there are different interpretations. Ahora, aquí tenemos diferentes interpretaciones. And I'm not saying that any one of them is particularly wrong. Y no estoy diciendo que ninguna de ellas está totalmente mal. It's just that the people didn't have necessarily all the pieces of the puzzle. Es que a lo mejor en esos tiempos las personas aún no tenían todos los pedazos del rompecabezas. So let's look and see how we can put it together. Así que veamos cómo podemos juntar todo esto. This first interpretation takes it from the time of John. Así que la primera interpretación considera estos imperios desde el tiempo de Juan. And they say that the 7 heads represent the principal persecuting powers of God's people over the ages. Y nos dicen que las 7 cabezas representan los poderes perseguidores del pueblo de Dios, los principales poderes perseguidores a lo largo de las edades. So these interpretations you find in the literature. Así que estas interpretaciones se encuentran en la literatura. The 5 that had fallen, they say, Ahora las 5 cabezas que habían ya caído are Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, and Greece. dicen que eran Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. One is, Una que es, that's in the time of John now, ahora durante el tiempo de Juan, esta interpretación dice, is Rome. es Roma. One is not yet come, Una que aún no ha venido, that's the papacy. es el papado. Now, this is quite a cute interpretation for the time, Bueno, esta para esos entonces era una interpretación interesante, because they know that the final one will be papal Rome. porque ellos saben que el último poder va a ser el poder papal. But there are a couple of problems with it. Pero sigue habiendo algunos problemas con esta interpretación. Which of the kingdoms do you leave out, which were the persecuting powers? Ahora, ¿cuáles de estos reinos uno deja a un lado que eran poderes perseguidores? And also it ignores all the other kingdoms that we have in the book of Revelation. Y ignora también todos los otros reinos que tenemos en el libro de Apocalipsis. But it's a nice overview, not bad. Pero bueno, es un buen bosquejo. For example, one of the great persecuting powers was the Philistines, Ahora, otro poder que persiguió a Israel era los filisteos or the Syrians. o los asirios. So, which ones do you leave out as the persecuting powers? Así que, ¿cómo escoge uno cuáles meter en la lista y cuáles dejar atrás? And so, with a little bit more insight, we find another interpretation. Así que con un poco más de entendimiento sobre esto, encontramos otra interpretación. And the second interpretation says, now, hang on a second. Y la segunda interpretación dice, un momento,
all the prophecies always start with Babylon. Todas las profecías siempre empiezan con Babilonia. So maybe we shouldn't start with the Egypt or one of those. Así que a lo mejor no tendríamos que empezar con Egipto o uno de esos poderes. Let's try and understand the five have fallen, starting with Babylon. Tratamos de entender los 5 cabezas que cayeron empezando por Babilonia. So this interpretation says, five have fallen, Así que esta interpretación nos dice que 5 han caído. that's Babylon, Esa es Babilonia, Medo-Persia, Medo-Persia, Greece, Grecia, Rome, Roma and the papacy. y el papado. And then you have to start, of course, with the events as they are portrayed in Revelation chapter Y 17. obviamente esta interpretación tiene que empezar con los acontecimientos así como vienen relatados en Apocalipsis 17 And not with the time of John. y no al tiempo de Juan. You see, in the time of John, Rome was ruling. Porque ven, en el tiempo de Juan, Roma, la Roma imperial, estaba gobernando. And here in 17, Pero- we have a resurrected beast, En Apocalipsis 17 vemos a una bestia que ha resucitado, which is in the is not phase. que se encuentra en esa fase de que no es. So you take it all the way to the papacy is fallen. Así que las 5 que han caído llega hasta la caída del papado. One is, La que es that's the wounded el papacy. papado que es en su forma herida. The other is not yet come. La que aún no ha venido. That'll be the final confederacy under the papacy, Esa va a ser la última unión a nivel mundial bajo el papado. when the papacy rises from the dead after 1929. Así que después de que el papado surgirá de su muerte, después de 1798. I think that's quite nice, Yo creo que esa es una interpretación muy interesante, but it has a couple of problems. pero sigue teniendo algunos problemas. Let's see what these problems are. Veamos cuáles son sus problemas. What about the other powers mentioned in the book of Revelation? ¿Qué hay de los otros poderes que vienen mencionados en el libro de Apocalipsis? You see, there are other powers. There's a beast that rises out of the earth, for example. Hay una Where's vez- that? Where's the United States? Por ejemplo, hay otros poderes. Hay una bestia que surge de la tierra y que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Dónde está representado acá Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo? So I think the general theme is pretty good. Así que yo creo que el bosquejo general, el tema general es correcto, But now, having moved on in history and having more hindsight, pero ahora habiendo avanzado más en la historia y así teniendo este cuadro aún más completo, let's have a look at some more information. veamos un poco más de información. The angel said for me, wherefore didst thou marvel? Así que en el versículo 7 de Apocalipsis 17 el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? I will tell you the mystery of this woman Yo te diré el misterio de la mujer and the beast that carries her, y de la bestia que la lleva, which has 7 heads and 10 horns, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. and was and is not and shall ascend. Y la bestia que has visto que era y no es y está para subir. That's clearly the death and the resurrection of the beast, Eso es claramente la muerte y la resurrección de esta bestia. and it shall come out of the bottomless pit. Y dice que subirá del abismo. Where did we hear that? Ahora, ¿de dónde escuchamos la palabra abismo? ¿Se acuerdan? Wasn't it in Revelation chapter 11? ¿No era acaso en Apocalipsis capítulo 11? And will go into perdition. Y después irá a su perdición. And they that dwell on the earth shall wonder whose names are not written in the book. Y los habitantes de la tierra se asombrarán viendo esta bestia, los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. You see, the other things that are not in that previous description Así que esos aspectos que no están incluidos en esa segunda interpretación, is this portion over here. es esta porción aquí. And there are 7 kings. Aquí nos dice que y son 7 reyes, 5 have fallen, one Sí. is, the other is not yet come. 5 de ellos han caído y uno es y el otro aún no ha venido. When he comes, he must continue a short Y space. cuando venga deberá durar breve tiempo. And the beast that was and is not, even he is 8th. Y la bestia que era y no es también el 8º. But he's actually of the 7 Pero es uno de los 7 and goes into perdition. y ya va a la perdición. All right, let's try and put it together. Ahora, ok, tratamos otra vez a hacer encajar todos esos detalles. Here's another interpretation. Interpretación número 3. Again, we start with Daniel because that's where all the powers start. Así que empezamos con Daniel porque ahí es todas las profecías de tiempo empiezan. And we start with Babylon and count from the time of the events portrayed in Revelation 17. Así que sí empezamos por Babilonia y consideramos los acontecimientos como aconteciendo en el tiempo descrito en Apocalipsis 17. That's very similar to what we just did. Y es muy parecido a lo que acabamos de ver en la interpretación número 2. But there'll be some additions. Pero hay algunas adiciones. 5 have fallen. 5 han caído.
That would be Babylon, Babilonia, Medo-Persia, Medo-Persia, Greece, Grecia, Rome, Roma and the papacy. y el papado. This was a religio-political power, remember? Ustedes se acordarán que el papado medieval, era un poder religioso político. One is. Un poder es, Now, it is in the is not phase, says the Bible. y claro, este poder se encuentra en esa fase donde la Biblia dice que no es. So that means it doesn't have political stature. Es decir, no tiene poder político, But it's still there as a church. pero sigue existiendo como iglesia. So that's the seemingly wounded papacy. Así que es el papado que en apariencia está herido. That's why it says is not, yet is. Y es por eso que dice que no es, pero sí es. It's not there as a political power, but it still exists. No está ahí como poder político, pero sigue existiendo. So it's a non-religio political system. Así que no es un sistema político religioso, And why is it still there? pero ¿por qué sigue existiendo? And how does it exercise power even without political power? ¿Y cómo sigue ejerciendo poder a pesar de no tener abiertamente poder político? Well, it uses its secret papal societies Pero utiliza sus sociedades secretas papales arising from the bottomless pit in Revelation chapter 11. que surgieron desde el abismo y que lo vimos en Apocalipsis 11. Remember that started in 1798? Ustedes se acordarán que todo eso empezó en el 1798 And that's when the papacy received a mortal wound. y es cuando el papado recibió una herida mortal. And that's when this beast starts arising out of the bottomless pit. Y es cuando esta bestia empieza a surgir del abismo. But it's controlled by the Jacobin societies, which are Jesuit societies. Pero esta vez está controlada por las sociedades jacobinas, que son en realidad sociedades jesuitas. So even though it is not, it still is. Así que a pesar de no ser, en realidad aún es. But people don't see it, and so they don't understand what's going on. Pero las personas no la ven, así que no entienden lo que está ocurriendo. And then it is not yet come. Y dice después la próxima que aún no ha venido, That's the next one. es la próxima bestia. That's the image of the beast. Esta es la imagen de la bestia. This one had not yet come. Y esta aún no había venido en ese entonces. And that's the religio-political confederacy under the lamb-like beast. Y esta es la confederación, la unión religioso-política bajo la bestia que tiene apariencia como cordero. That hadn't arisen at this time yet. En ese tiempo de Apocalipsis 17 aún no había surgido ese tipo de unión. So here you have the rise of the United States of America. Así que aquí se ve el levantamiento de los Estados Unidos de Norteamérica. It has not yet come. Y dice que aún no ha venido. Then who's the eighth one? ¿Y quién es la octava, pues? The Bible says he is of the seven. Dice que hace parte de los 7. He's really the same as this image of the beast, Y en realidad es lo mismo que esa imagen de la bestia, because this image of the beast will force the whole world to worship the first beast. porque Rome. esta imagen de la bestia forzará a todo el mundo que adore la primera bestia, es decir, Roma. So the one that has not yet come will develop and enforce the eighth beast. Así que el que aún no ha venido se desarrollará y después enforzará la octava bestia, por así decir. That's the final new world order under the papal confederacy, Y es la última nueva orden mundial bajo la unión papal, with the United States of America enforcing its culmination. así que con los Estados Unidos de Norteamérica que van a obligar la culminación de este reino. Well, that is where I would say we are at the moment. Así que yo diría que nos encontramos con este tipo de interpretación por ahora. All the beasts in the book of Revelation are now incorporated in the system. Todas las bestias en el libro de Apocalipsis ya ahora están incorporadas en esta interpretación. Because why would they leave out the United States of America, which is the system which drives the New World Order? ¿Y por qué dejarían de a un lado los Estados Unidos de Norteamérica, que es el sistema que ejerce la autoridad de la primera bestia? And the 10 horns which thou sawest are 10 kings, Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes which have received no kingdom as yet, que aún no han recibido reino, but receive power as kings 1 hour with the beast. pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. And these have one mind and shall give their power and strength unto the beast. Y estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y autoridad a la bestia. And they will make war with the Lamb, Y pelearán contra el Cordero. and the Lamb shall overcome them. Y el Cordero los
vencerá, For he is Lord of lords and King of kings. porque es Señor de señores y Rey de reyes. And they that are with him are called and chosen and faithful. Y los que están con él son llamados elegidos y fieles. This is fascinating. Ahora, esto es fascinante. On September 17, 1973, Ahora, en el 17 de septiembre de 1973, the massive Club of Rome, el importantísimo Club de Roma, that's the secret echelon of the top people within the system, esta es una sociedad secreta de los más altos en el sistema, published its highly confidential report called Regionalized and Adaptive Model of the Global World System. publicó un informe especial y altamente confidencial titulado El modelo regionalizado y adaptativo del sistema global del mundo. And in the system, they divided the earth up into 10 regions, 10 political economic regions. Así que en ese sistema ellos dividieron el mundo en 10 regiones político-regionales, And this is happening in the world right now. y esto está ocurriendo ahora mismo en el mundo. In Southern Africa, you have the SADC system. Así que en Sudáfrica uno tiene el sistema de SADC, And then you'll have the North American Union. y después en los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, uno va a tener la Unión Norteamericana, Where they claim they will have the Amero as the financial money y system. donde alegan que van a tener como vehículo o moneda financiera el Amero, And then you had Europe y después uno tiene a Europa with its euro. con su moneda que se llama el euro. So there were these 10 political economic regions. Así que había estas 10 regiones político-regionales, And in that document, they referred to them as kingdoms. y en sus documentos ellos se referían a estas regiones a como reinos. Now, this is just a possibility. Bueno, eso es simplemente una posibilidad. 10 could also just be the number of completeness, as many say. 10 también aquí en Apocalipsis se podía aplicar a lo que es el número de algo completo. But if the world is divided up into 10 regions, Pero si el mundo está dividido en 10 regiones, then we have a very, very fascinating possibility. así que tenemos aquí una posibilidad muy, muy fascinante. Because in each of these regions, there are actual monarchs who are high secret society members. Porque en cada una de estas regiones existen monarcas, reyes, de hecho evidentes, que se encuentran en posiciones muy, muy elevadas en estas sociedades secretas. Like the Husseins, for example, for the Arab regions. Por ejemplo, es como la familia Hussein en la región árabe. Or perhaps the second oldest monarchy for the European Union, which would be Charles. O posiblemente para la Unión Europea, la segunda más vieja monarquía, que sería la del rey de Inglaterra, bueno, el príncipe de Inglaterra, Carlos. Every single president since George Washington of the United States Cada presidente después de George Washington en Estados Unidos de Norteamérica has been royal, ha sido con sangre real, including Prince Obama. hasta príncipe Obama. He has royal blood. Tiene sangre real. They are literal kings besides being political leaders. Así que son reyes literales, aparte de ser líderes políticos. And he said unto me, the waters which thou sawest, where the horse sitteth, Y también el versículo 15, también me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera, are peoples, multitudes, nations, and tongues. son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. So the whole world will come together under this confederacy Así que todo el mundo se unirá bajo esta confederación, esta unión, and implement the mark of the beast, y implementarán lo que es la marca de la bestia, and thereby war against the Lamb y de esa manera van a hacer guerra en contra del Cordero and against the Lamb's people, y en contra del pueblo del Cordero, because that's how you war against the Lamb. porque esa es la manera de hacer la guerra en contra del Cordero. And then the plagues will come. Y después las plagas van a venir. In verse 16, this strange thing happens. Y en el versículo 16, algo extraño ocurre. The 10 horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, Y los 10 cuernos que vistes y la bestia aborrecerán a la ramera and shall make her desolate and naked, y la dejarán desnuda y desolada. and shall eat her flesh and burn her with fire. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Now first, the kings of the world commit fornication with her. They are in cahoots with her. Así que anteriormente los reyes de la tierra cometen fornicación con ella, se encuentran en unión con ella. But when the plagues fall, they will see that they have been deceived.
Pero cuando las plagas van a caer, ellos van a ver que han sido engañados. And as much as they honored her before, Y en cuanto sí la adoraban anteriormente, they will hate her after that. la van a odiar después. And the people will turn on their priests, and the people will turn on their churches, and they will attack the system. Así que las personas se van a volver en contra de los sacerdotes, en contra de los sistemas y van a atacar ese sistema. And she will be burnt with fire, because that's how a priest's daughter was punished for prostitution. Y va a ser quemada con fuego porque de esa manera era la hija de un sacerdote, tenía su punición para ser una prostituta. In typology, we have many examples of this, Y cuando uno estudia los símbolos en la Biblia, tenemos muchos ejemplos de esto, where God turned the enemies of Israel upon themselves. donde Dios hizo que los enemigos de Israel empezaran a luchar entre sí mismos And they destroyed themselves. y se destruyeron a ellos mismos. For God has put it in their hearts to fulfill His will and to agree Porque dice el versículo 17, Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso and give their kingdom unto the beast y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia until the words of God shall be fulfilled. hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. So these rulers of the world actually give their kingdoms to this new world order. Así que los gobernadores del mundo dan de hecho su poder a esta nueva orden mundial. And the woman which thou sawest is that great city which reigns over the kings of the earth. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. This is a reference to Babylon. Y esta es una referencia a Babilonia. Well, remember that in verse 1 and 2, we were going to see the judgment of this great whore. Así que se acuerdan que en el versículo 1 y 2 íbamos a ver el juicio de esta grande ramera. That's a judgment at the end of time. Así que ese es su juicio al final de los tiempos. And in type, when Jeremiah 50 verse 24, Y así que Jeremías 50, versículo 24. God laid a snare for literal Babylon, Así que Dios puso una trampa, le puso lazos a la Babilonia literal and He destroyed it, y la destruyó, using, of course, the Medo-Persians. utilizando obviamente los medo-persas. But He will do the same to the end-time Babylon. Y va a hacer lo mismo con la Babilonia de los últimos tiempos. And He said, the voice of them that flee and escape out of the land of Babylon. Y dice, se oye la voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia. Call the archers against Babylon. Y dice, llama a los que tiran las flechas con el arco en contra de Babilonia. So just like the ancient Babylon was destroyed, so the final Babylon will be Así que de la destroyed. misma manera que la antigua Babilonia fue destruida, también la antitípica Babilonia del final de los tiempos será destruida. And all these proud people were stubble in ancient Babylon. Y así que todas estas naciones y personas que eran prácticamente para ser quemados con fuego en la Babilonia antigua, And so we can be sure that the end time Babylon will suffer the same fate. y podemos estar seguros que la Babilonia de los tiempos finales sufrirá la misma consecuencia, Because the Redeemer of God's people is strong. porque el Redentor del pueblo de Dios está fuerte. And He will thoroughly plead the cause of His people. There's nothing to be afraid of. Y Él va a defender de manera total la causa de su pueblo, no hay nada que temer. A sword upon the Chaldeans. Así que una espada en contra de los caldeos, dice el texto. And Isaiah says, Come, my people, enter into thy chambers and shut thy doors about thee. Hide thyselves, as it were, for a little while. Así que Isaías 26:20 nos dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. So when this whore is being destroyed Así que durante el tiempo que esta ramera viene destruida and the plagues are falling, y las plagas están cayendo, God's people will be here, but they will be hidden in the shadow of the Most High. el pueblo de Dios va a estar en la tierra, pero va a estar escondido bajo la sombra del Altísimo. And then the Lord comes out of His place to punish the inhabitants of the earth. Y después Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra, And the earth shall disclose her blood. There will be a resurrection. y la tierra descubrirá la sangre derramada en ella, y va a haber una resurrección. And the day of the Lord is a day of sword, and He will destroy Leviathan, the serpent. Y en aquel día Jehová, versículo 1 del capítulo 27, castigará con su espada dura, grande y fuerte, y al Leviatán, la serpiente veloz, la destruirá. So this system will be destroyed, and the kingdom of Lucifer will come to an end. Así que ese sistema será destruido y el reino de Lucifer llegará a su fin. This power rebelled in heaven.
Este poder se rebeló contra Dios en el cielo. This power has used pagan and papal Rome. Este poder ha utilizado la Roma pagana y la Roma papal It has set up its secret echelons, y ha formado sus sociedades secretas, but it will be destroyed. pero será destruida. And after these things, says Revelation 19, Apocalipsis 19:1 dice que después de esto, I heard a great voice of many people in heaven saying, Hallelujah, salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. oí una gran voz como de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. True and righteous are his judgments. Porque sus juicios son verdaderos y justos, He has judged the great whore, pues ha juzgado a la gran ramera which did corrupt the earth que corrompía la tierra with her fornication, con su fornicación and he has avenged the blood of his servants. y ha by her vengado hand. la sangre de sus siervos. And then we hear the story of the beast and the kings and the earth, and they gather together against God to make war against him. Y después escuchamos la historia de la bestia y de los reyes de la tierra que están todos reunidos para luchar contra el Cordero. And the beast was taken, Roman Catholicism, Así que la bestia, dice el texto de Apocalipsis 19, fue quitada, fue tomada. and the false prophet, fallen Protestantism, was taken. Y eso representa la bestia, la primera bestia representa el catolicismo romano y después también el falso profeta fue tomado y eso representa a Estados Unidos de Norteamérica, Who has enforced the mark of the beast, que ha obligado o ha impuesto la marca de la bestia and they were thrown alive into the lake of fire. y fueron tirados vivos en el lago de fuego. So they suffer the same consequences as the prostitute. Así que ellos sufren la misma consecuencia que la prostituta. And that the Bible defines as the second death. Y la Biblia define eso como la segunda muerte. So Revelation 17 tells us of the culmination of this great battle between good and evil. Así que Apocalipsis 17 nos relata de esa culminación, de esa grande batalla entre el mal y el bien. And the Lord God omnipotent reigneth, Revelation 19:6. Y dice aquí que, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. So it's the culmination of the stone cut out without human hands, Christ's return, that destroys the political systems of this world. Y es lo mismo que en Daniel 2 hay esa piedra que viene y golpea la estatua en su base y destruye prácticamente toda la estatua, es decir, la destrucción total de los reinos de esta tierra y la venida del reino de Jesucristo. And then the final conflict will be over. Y después el conflicto final ya se acabará. Personally, I cannot wait for that day. Y personalmente espero con ansia la hora que todo esto llegue. And as I look at this prophecy, Y cuando miro esta profecía and I see the fulfillment of virtually every single aspect of that y prophecy, veo el cumplimiento de prácticamente casi cada aspecto de esa profecía, I cannot but exclaim that the coming of Jesus must be incredibly close. no puedo que exclamar que la venida de Jesús tiene que ser increíblemente cercana. So I would encourage all of you Así que los animaría a todos ustedes to make a very serious attempt to make our lives right with the Lord, de hacer una decisión muy seria de poner sus vidas correctas con Dios and to spread this message of warning to the whole world before it's too late. y para difundir este mensaje de alerta en todo el mundo antes de que sea demasiado tarde. Amen. Amén.